Y esta compañía de ismaelitas, fíjense, eran descendientes de Ismael. Ismael, hijo de Agar. Y Agar era una sierva de Sara, la mujer de Abraham. Este Ismael era el primogénito de Abraham. Entonces, pero bien, quiero apartarme de ahí y seguir donde iba, porque ellos eran también, se puede decir, que eran parientes de estos hijos de Jacob, porque Jacob también venía de la misma descendencia de Abraham. Entonces, hermanos, siguiendo por donde iba en la historia de José, imagínense que cayó en manos de estos ismaelitas. Estos lo llevaron a Egipto. Allá llegó a Egipto que nadie le quitara la vida. Gloria al Señor. Entonces, hermano, cuando Potifar tomó a este varón, dice acá la historia que Potifar vio en él algo muy especial que ninguno hombre ahí lo tenía, y lo puso, fíjense que lo puso que gobernara sobre su casa. Para Potifar este varón José era algo especial. Pero allí, imagínense cómo viene el enemigo trabajando en los hijos del Señor. Luego, primeramente, sus hermanos, que él no pudo tener una vida cómoda en su casa con su padre. Presionado, allí donde él se encontraba, que esta mujer llegó y se insinuó a él. Dice la historia acá que esta mujer incluso se quedó con la ropa de él, y no porque él se la estuviera quitando, sino porque ella lo estaba forzando. Pero él huyó de la presencia de ella, pero ella, en base al argumento que tenía en sus manos, que era su ropa, aprovechó y lo acusó. Pero ¿cómo es el Señor de fiel cuando el hombre es fiel a él? ¿Sabe por qué, hermano? Porque narra la historia acá que Potifar lo puso en la cárcel a José. Pero estando José en la cárcel, el encargado de esa cárcel dice que también, hermanos, hay un gracia en José, y vino y puso a José sobre todas las cosas que se hacían en la cárcel también. Imagínense cómo es el Señor de fiel, nuestro Dios. Que aunque el enemigo venga y trate la manera de quitarnos la vida, de humillarnos, de hacernos tantas diferentes cosas, pero el Señor siempre está con nosotros. Amén. Porque dice que llegó a la cárcel José, hermanos, y él gobernaba. Todo lo que se hacía en la cárcel es porque José estaba dando esas órdenes. Magos, sabios, quizá en todas las personas que él creía, porque él lo conocía del Dios verdadero que José conocía. Pero cuando el copero había tenido una experiencia con José en la cárcel, y cuando él había tomado su cargo, José le había revelado un sueño que el copero tuvo. Porque este copero, me dice la palabra del Señor, que el faraón lo metió en la cárcel porque ellos faltaron. Es como cuando nosotros le faltamos al Señor.
pero solo que ahí fue en un sentido. Dice la palabra del Señor aquí que no podían sus hermanos hablarle pacíficamente a José. Y también me dice la palabra del Señor que todos sus demás hermanos tenían mala fama, o sea que no eran buenas personas. Únicamente José era el hombre que andaba con Dios y Dios estaba con él. Me dice la palabra del Señor, hermanos, que su padre lo amaba también, o sea, lo amaba más que a todos sus hermanos. Hermanos, me imagino yo, esta persona se hace como que lo ignora a usted. Imagínense, yo me pongo a pensar cuán difícil fue la vida de este varón ahí. Ahora, hermano, traigamos la vida de José en su propia casa. Traigámoslos. Yo quiero que usted y yo la traigamos en la vida que nosotros, actual de nosotros. Es posible que Dios en este momento hable dentro de la congregación, es posible que Dios hable a su vida, en su hogar, que le hable a su esposo, a sus hijos, porque únicamente el Señor conoce y sabe cómo es la vida que usted lleva en su propio hogar. Yo no la sé, nadie aquí la sabe. El Señor es el quien ve, porque Él es un Dios omnipotente, que está en todo lugar, y nosotros no podemos esconder de la vista de cualquier persona, pero de Él no podemos escondernos. Hermano, si yo tomara como ejemplo mi vida, hermanos, yo le pondría a usted no puedo hablar en este momento tanto porque quiero enfocarme en la vida de José. Pero hablando de un poquitito de mi vida, hermanos, que yo recuerde, como la vez pasada di un testimonio, y yo no pude tener paz en mi propia casa, con mis propios padres, con mis propios hermanos, pero no pude tener paz. Fíjense que yo era el último, pero como cuando yo tenía quizá unos 5 años, vino otro hermano. Hermanos, yo tengo memoria desde que era un niño muy pequeño, quizá de unos 4 años, yo recuerdo muchas cosas. Y era mi vida de una manera tan humillante y nadie la sabía. Mis padres tenían visita, llegaban a la casa, todo esto, pero no sabían. Y podían ver mi rostro quizá de una forma alegre, sonriente, pero por dentro era todo lo contrario. Así, hermanos, pienso de que el Señor en esta hora tiene algo para usted. Y Dios quiere hablarle acerca de su vida que usted lleva fuera de la congregación. Porque cuando entramos por esa puerta, hermanos, todos venimos al altar, ponemos peticiones, oramos al Señor, cantamos, pero no conocemos nuestro corazón. Yo no conozco, por ejemplo, el corazón de mi hermano Israel, ni él conoce el mío. Y
yo no sé, perdona que lo tome como ejemplo, yo no sé la vida que él lleva fuera de la vista de todos nosotros, sus hermanos. Yo no lo sé, ni el pastor lo sabe, nadie lo puede saber, únicamente el Señor. Solamente Él puede saber. Porque el Espíritu de Dios es el que escudriña las mentes. El Espíritu de Dios escudriña mi mente, mi corazón. Él sabe si dentro de mi corazón tengo cosas buenas para usted. El Espíritu de Dios conoce mi mente si es perderse fuera de aquí. Él todo lo sabe. Yo no sé la clase de vida que usted puede estar llevando en su hogar. Yo no sé si tal vez usted tiene 2 hijos, tiene 3 hijos, y quizá para alguno de ellos tenga usted más preferencia que para los demás. Fíjense, hermanos, que yo, dentro de mis hijos, desde más pequeño hasta más grande, yo siempre le he dicho al Señor: Señor, guíame en mi vida, condúceme en mi trabajo, Señor, condúceme en el amor de mis hijos, en la forma de quererlos, en la forma de hablarles. ¿Por qué, hermano? Mira toda la basura que está botando. En mi vida, en todo momento. Porque muchas veces podemos despreciar a uno y podemos, ¿qué? Podemos tomar a los otros dos. Si usted tiene 2 hijos, puede amar a uno y al otro lo toma más de lejos. Y yo no sé por qué Dios está hablando de esto. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Por el Señor. Y viene esto porque José, en la vida que él llevó, esta fue la vida difícil que él llevó en su propia casa con su padre. Imagínese usted que los hermanos trataban la manera, imaginaron y pensaron en matar, en quitarle la vida a José. Pero el Señor estaba con él y no lo permitió. Y así es hoy en día. Quizá usted, como padre, esté faltando en esa área, o quizá esté faltando en alguna otra área diferente, o quizá no sea usted como madre, sino que sea su esposo, y su esposo, como es su padre de su hijo, usted permite todas las cosas, pero quizá usted como madre no se da cuenta, porque quizá en él haya preferencia más para uno que para el otro. Yo, hermano, he escuchado un montón de mensajes aquí, pero nunca había venido esta palabra a mi mente, y yo no sé por qué el Señor está hablando de esto. No lo sé. Pero basándome en la historia de José, viene esta meditación a mi mente. Hermanos, usted como madre de sus hijos, tiene que también estar supervisando todo lo que pasa en su hogar con sus hijos. Es cierto que la cabeza principal del hogar es el esposo, porque Dios lo dice en su palabra, que Dios puso como una cabeza principal y no la hembra. Pero la hembra, como una ayuda mutua, hermanos, tiene por qué y tanta razón. Porque nosotros los varones no somos nada sin nuestras esposas, Abigail, entonces ambos, los dos, tienen por qué supervisar en el lugar que todas las cosas marchen bien. Por el Señor. Pero ahora, hermanos, yo quiero llevarlos un capítulo.